Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los esté bendiciendo grandemente en esta mañana. Quisiera, pues como estamos recordando en este mes, el mes de la palabra de Dios, estamos pues queriendo de vez en cuando pues tener alguna meditación acerca de este tema. Y quiero invitarles a escuchar un himno que manifiesta a la persona que al leer la palabra santa siente gozo, y ojalá esa sea la experiencia de todos nosotros. Gozo la santa palabra leer. Disculpen, hermanos, estaba tocándose el instrumental. No sé por qué razón no salió el himno, pero vamos a tratar de encontrarlo. Oh, sí. Ahorita lo tenía ahí, no sé por qué razón no salió ahora. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en vivo. La santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Mi ama Jesús pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Bueno, disculpen este inconveniente. Fue un poco complicado encontrar el himno después que se pierde, pero bueno, gracias a Dios que lo pudimos escuchar. Gozo la santa palabra leer.
En esta mañana quiero tener una pequeña reflexión acerca de lo que constituye para nosotros los desafíos de la palabra de Dios. Evidentemente que hay muchos y pudiéramos titular de diferentes formas a esta meditación y hacer la presentación de la misma manera, porque quien dice desafíos, podemos decir el llamado que nos hace la palabra de Dios o las exigencias que nos hace la palabra de Dios. Bueno, en definitiva, podemos hacer el enfoque de diferentes maneras, pero prefiero usar la palabra desafío. En este caso, el desafío no constituye para nosotros una rivalidad o competencia alguna. Dios no nos llama a eso, pero en el sentido de que el desafío puede constituirse también en un reto, en una invitación que se nos puede hacer para que nosotros podamos comprobar algo. En este sentido, el desafío, la palabra desafío es válida aquí, porque en cierta manera Dios nos llama para que nosotros hagamos estas cosas con relación a su palabra, podamos experimentar las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros y bueno, para todos los seres humanos en definitiva. Y en este caso es que quiero usar la palabra desafío. O sea, Dios nos desafía porque Dios nos llama para que podamos, a través del ejercicio de nuestra fe, experimentar las bendiciones que Él tiene para nosotros en su palabra. La palabra de Dios, como ya hemos dicho, es para nosotros el libro inspirado por Dios, que Él permitió que estos 40 o un poquito más quizás de autores escribieran, inspirados por el Espíritu Santo. Es, según el testimonio de la misma Escritura en la pluma del apóstol Pedro, la palabra profética más segura que nosotros tenemos. En ella podemos descansar con toda seguridad en que sus dichos, sus palabras son todas ciertas. Ahora, pudiéramos decir que el primer desafío, la primera invitación que Dios hace a todos los seres humanos es a creerla, a creer en su palabra, a que las personas puedan depositar su fe y su confianza en la revelación de Dios escrita, porque la Biblia no es otra cosa que eso, es la revelación del mismo Dios que Él ha hecho a través de su palabra escrita, que es la Biblia. Y Dios llama a todos los seres humanos a que se atrevan a creer en su revelación, en lo que Él mismo ha revelado de sí mismo para nosotros. Y eso es un gran desafío, es una gran invitación a la fe, a la confianza en las palabras eternas de Dios, en esas palabras que no cambian, en esas palabras que son fieles para cada uno de nosotros. El Señor nos dice en su palabra que si escucháramos o oyéramos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Efectivamente, este versículo tiene su contexto en la historia de Dios con su pueblo, episodios que Él vivió o que Israel vivió con su pueblo. Pero es un llamado a toda la humanidad para que al escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios que nos llama a la fe en Jesucristo y al arrepentimiento para con Dios, no endurezcan sus corazones, no cierren sus corazones, no cierren sus oídos al mensaje que Dios tiene en su palabra. Si el hombre cierra su corazón a la palabra de Dios, el hombre se privará de las bendiciones de Dios. Recuerden que en un episodio, unas circunstancias muy especiales que vivió el apóstol Pablo como en Filipos, encarcelado en aquel calabozo, cuando pensaban los que estaban allí guardándoles, el carcelero, que ellos habían fugado o escapado,
querían atentar contra su vida y Pablo les dijo, no se hagan daño, aquí estamos. Y este hombre tuvo una reacción, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia nos llama a creer en Jesucristo, para que a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios podamos alcanzar la salvación de nuestras almas, que es la bendición más grande que nosotros podemos obtener, esa liberación que el Señor hace en nosotros por medio de la fe en Cristo, esa liberación del pecado y esa esperanza de la vida eterna. En el creer esta bendición de la vida eterna, si no hemos obedecido o no nos hemos atrevido a creer en el Señor, Dios Todopoderoso, y en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese es el testimonio de la palabra de Dios para nosotros. Quiero leerles en Juan 17, del 1 al 3, cuando el Señor ora por sus discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le has dado. Y escuche ahora, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, amados hermanos, el conocimiento de la vida eterna es solamente posible a través de la revelación que Dios hace de sí mismo y de su Hijo en nuestros corazones por medio de la fe y el arrepentimiento. Cuando aceptamos este desafío de Dios que nos llama a creer en su palabra y que su palabra nos revela quién es Él y quién es Jesucristo y el plan redentor de Él, cuando creemos eso con todo nuestro corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces comienza el conocimiento de Dios y de Jesucristo en nuestras vidas, y eso nos trae la vida eterna. Una vez que la persona se ha atrevido a creer en Jesucristo, se ha atrevido a creer en Dios, se ha arrepentido de sus pecados y ha sido perdonado y ha recibido la salvación de su alma, entonces comienza una jornada, un caminar ahora en el camino de la salvación, donde vamos conociendo por medio de la revelación escrita las características de ese Dios que nos ha salvado, sus atributos, cómo es ese Dios que nos ha salvado y cómo Él espera que nosotros vivamos la vida de salvación. Por lo que el segundo desafío que nos hace Dios con relación a su palabra es que guardemos su palabra. No solamente es que creamos a su palabra, porque si creemos en la palabra de Dios y no nos disponemos a guardarla, es decir, a obedecerla, entonces nada verdaderamente ha ocurrido en nuestras vidas. Porque la fe en la palabra se traduce en obediencia a la palabra. De hecho, la palabra fe, que nos llega del contexto hebreo, emuná, significa fe obediente. La fe no es solamente un asentimiento intelectual a la verdad de Dios. Significa la obediencia a la palabra de Dios. El amor que profesamos a Dios y a su palabra debe manifestarse en lo que es el guardar su palabra, el poner por obra su palabra. Sé que hay muchísimos versículos que pudiéramos citar, pero casi todos estamos familiarizados con las palabras del salmista en el Salmo 19, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El efecto de guardar la palabra es la limpieza del corazón,
porque la palabra es un agente de purificación también. No podemos ser purificados solamente por una experiencia que obra en nosotros en un momento dado a través del Espíritu Santo, sino que hay que ir purificando nuestros corazones por medio de la fe, la obediencia a su palabra, porque en su palabra somos santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oró el Señor Jesucristo por sus discípulos, por lo que no podemos pretender tener una fe que esté ajena al desconocimiento y práctica de la palabra de Dios. Si hay fe, tiene que haber obediencia a Dios. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no dijo otra cosa. No dijo que hiciéramos alguna otra cosa como evidencia de nuestro amor a Él, sino que debemos guardar sus mandamientos, amar su palabra, que sea su palabra nuestro deleite. Dice que es bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. Testifica el salmista: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. La observancia de la palabra de Dios es la evidencia de que realmente tenemos fe en Dios. Y eso es un desafío que Dios nos hace a los creyentes. Atrévete a creer en mis palabras. Atrévete a guardar mis palabras y verás la bendición mía sobre tu vida. De hecho, allí está bien plasmado en Deuteronomio 28 las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia. Porque el obedecer la palabra de Dios traerá bendiciones a nuestra vida. Traerá la aprobación del Padre sobre nosotros. Aun cuando de pronto, como seres humanos, fallemos a Dios, Él, cuando ve en nuestro corazón una actitud de arrepentimiento y de pesar y el deseo de seguir caminando en obediencia, Él nos perdona, nos levanta y nos ayuda a seguir en el camino. Pero no creamos en la falacia de una fe sin obediencia, hermanos. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, si no la guardamos como el tesoro más preciado en nuestra vida, honestamente tenemos que hacer una revisión minuciosa de nuestra fe. Porque la fe en la palabra es observancia de la palabra, es amor a la palabra. Pero hay un tercer desafío que nos hace la misma palabra también, y que aquí yo diría que fallamos muchísimo nosotros, tanto a nivel, vamos a decir, institucional, como denominación, o como iglesia local, o como individuos, y es el desafío a compartir la palabra. La palabra no solo ha de ser creída, no solo ha de ser guardada, ha de ser compartida, amados hermanos, porque esa palabra tiene en sí el mensaje de la salvación, el llamado que Dios hace a todos para que crean en Jesucristo y se arrepientan de sus pecados y de esa manera puedan ser salvos. Ese es el mensaje del cual nosotros hemos sido depositarios al creer. Cuando creímos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos en predicadores de la palabra. No tiene usted que ir a un seminario ni tiene que llevar un curso en especial para esto. Si lo puede hacer, bendito Dios, qué bueno, por lo menos un curso de evangelismo personal, todo eso está bien. Pero si no hay una palabra viva en su corazón, en vano vienen los cursos. Usted puede graduarse de doctor en teología, pero si no tiene el fuego del Espíritu en su corazón y el deseo de compartir esa palabra, si no se siente deudor como el apóstol Pablo se sentía, a griegos y a no griegos, a todos se sentía él en deuda
por haber alcanzado de Dios el perdón de sus pecados, y ahora dice, yo tengo que compartir esto que he recibido. Recordemos, hermanos, tenemos el compromiso con Dios de compartir su palabra, la palabra que traerá salvación al perdido. Usted y yo tenemos ese mensaje, y si nos los callamos por cualquier circunstancia que sea, estamos faltando a Dios. Todo cristiano debe ser un predicador del Evangelio de Cristo. Y repito, no tiene que ir a un seminario ni llevar un curso en particular, porque hay una sola cosa que hará posible que usted hable el Evangelio de Cristo, y es la experiencia genuina que ha tenido con Él. Recordemos el ciego aquel del nacimiento, un hombre que había nacido ciego, y el Señor Jesús le sanó. Enseguida vinieron un montón de gente para cuestionar al ciego. ¿Y quién te abrió los ojos? Y es profeta. ¿Y cómo? Y el hombre estaba desesperado por toda aquella gente arriba de él. Y él le dijo, miren, yo no sé si era profeta o no. Yo no puedo darle ninguna respuesta teológica correcta. Pero yo lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Amados hermanos, ¿quién no puede decirle al mundo o contarle al mundo la experiencia genuina de salvación que ha tenido? Eso lo puede hacer todo cristiano, y debe hacerlo todo cristiano. No necesita tener gran conocimiento, pero sí una experiencia genuina de salvación, y contarla a otros, anunciarle a otros lo que ha sucedido en su vida. El testimonio personal es poderoso cuando es un testimonio genuino. Recordemos que Jesús a algunas personas incluso les mandó a que lo hicieran, a que dieran testimonio. Recuerden al endemoniado gadareno, este hombre que estaba atormentado por demonios y estaba atentando contra su propia vida y vivía en los sepulcros. Era terrible la condición de este hombre. Por eso que cuando el Señor lo libertó, él estaba tan agradecido que quería quedarse con el Señor. Yo quiero seguirte, Señor. El Señor le hubiera dicho, sí, qué bueno, es la mejor decisión que puedes tomar. De hecho, pues, eso yo esperaba, porque yo te liberté. Y si te liberté, ahora tú tienes el compromiso de seguirme. Pero no, recuerden que él pertenecía a una región que no era judía. Y el Señor le dijo, no, más bien ve y da testimonio a los tuyos de cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Eso es predicar el Evangelio. ¿Qué conocimiento del Dios de Israel podía tener aquel hombre? Siendo un pagano, quizás ninguno. Y habiendo estado endemoniado por tanto tiempo, pues menos. Pero él tenía ahora el compromiso de ir y decirle a los suyos cuán grandes cosas había hecho Dios con él. ¿Cómo lo libertó? Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros compartamos con todos aquellos que tenemos contacto. Que nosotros le digamos, le testifiquemos de la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos a las mujeres que servían al Señor después de la resurrección. Ellas fueron las primeras en llevar el mensaje de la resurrección. Ellas fueron a los discípulos y le contaron las evidencias de la tumba vacía. Todos los que hemos experimentado a Cristo resucitado en nuestros corazones, tenemos el compromiso de hablarles a otros de ese Cristo, de llamarles al desafío que Dios les hace a creer en Él. Yo creo que nuevamente estamos aquí ante un hecho más que testifica de que no es necesario tener un gran conocimiento, pero sí tener una experiencia de primera mano, una experiencia genuina, un verdadero encuentro con el Cristo resucitado. Prediquemos la palabra, como dice el apóstol, a tiempo y fuera de tiempo. Recuerden que él escribe
a los romanos y habla en ese contexto de los antiguos paganos. Y él le dice, bueno, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Romanos 10 dice a partir del verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Preguntas de retórica, ¿verdad? Que necesitamos respondernos a nosotros mismos y que la respuesta es evidente. Si no compartimos el mensaje del Evangelio, si no predicamos, la gente no podrá creer. Ahora, no sé si quizás usted ha tenido el mismo pensamiento que yo, y es válido, pero no es un pensamiento que nos debe finalmente impedir el testificar de Cristo. Y el pensamiento es la gran apostasía que estamos viviendo. Ese abandono de la fe genuina que fue una vez dada a los santos. Esa fe genuina que ha sido minada, ha sido contaminada con tantas doctrinas de hombres, con tantas doctrinas y prácticas del reino de los cultos que se han metido dentro de las iglesias cristianas. Ese manipuleo que hay de tantos llamados predicadores del Evangelio, que no están predicando el Evangelio, que están siendo más bien instrumentos de extorsión a la gente, empleando cualquier tipo de artimaña, incluso hasta la palabra de Dios, mal usada, evidentemente, para sacar, para vaciar el bolsillo de la gente. ¿Cuántos malos testimonios? Usted dirá, bueno, yo la verdad prefiero no hablar, porque me van a decir esto y lo otro. Es tremendamente doloroso esto, y es una verdad que muchas veces decimos, bueno, yo mejor me callo. Pero hermanos, usted sabe que hay billetes falsos, ¿verdad? Sí, me imagino, la respuesta será afirmativa. Hay billetes de varias denominaciones que son falsos, sobre todo pues aquellos grandes, ¿verdad? Yo diría que comenzando de 20 hasta el 100, ¿verdad? Que son los que más quizás podamos tener alcance. Yo uno de 100 hace rato que no lo veo, pero bueno, hay billetes falsos. Y el hecho de que existan billetes falsos, ¿le impide a usted el uso de los billetes verdaderos? Seguramente que no. Usted cuenta con unos billetes y sabe que esos son verdaderos, y usted va con toda confianza a la tienda o a donde quiera, donde necesite ir, y compra, paga con ese billete. Porque usted sabe que hay billetes falsos, pero también hay billetes verdaderos. Entonces nosotros no podemos callarnos el mensaje del Evangelio de Cristo porque haya un Evangelio adulterado, porque haya una fe adulterada. Simplemente tenemos que empaparnos de la verdadera fe y hablar de ella con toda confianza, sabiendo que el Señor usará la palabra suya y el testimonio nuestro para tocar los corazones. Después de todo, nosotros solamente estamos llamados a abrir nuestra boca y publicar las grandezas, las maravillas de Dios. El otro trabajo solamente puede hacerlo Él. El único que puede tocar los corazones, quebrantar los corazones y llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe es el Señor por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma. Ellos no podrán despertar si no es por la acción poderosa de Dios en sus vidas. Porque el hombre no puede por sí mismo ser salvo. Ni siquiera puede acercarse a Dios, porque no está en sus planes, en sus propósitos, en sus deseos. De hecho, nos describe la Escritura como muertos en nuestros delitos y pecados. Tiene que venir Dios y hacer una obra poderosa para despertarnos a la verdad del Evangelio de Cristo.
somos instrumentos en sus manos al predicar esa palabra, pero solo el Espíritu Santo de Dios tocará los corazones y los redarguirá, los convencerá de pecado, justicia y juicio, y les dará la oportunidad de recibir a Cristo en sus corazones como su Señor y Salvador y ser perdonados de todos sus pecados. Que Dios les bendiga y recuerde, la palabra de Dios nos desafía. Nos desafía a creer en ella. Nos desafía a guardarla, a obedecerla. Y nos desafía a compartirla con el que está perdido. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Vamos a orar en esta mañana por esas necesidades que hemos estado presentando delante del Señor. Queremos agradecer a Dios por las oraciones contestadas, que Él está en su voluntad perfecta y agradable concediéndonos. Gracias a Dios por la recuperación que está teniendo nuestro hermano pastor Guadalupe Moreno. Alabamos a Dios por su vida. No he tenido noticias de cómo habrá salido la hermana Coral Rubio de su operación, pero estamos confiando en que todo esté bien. Damos gracias a Dios por la recuperación que está teniendo nuestro hermano, el doctor José Rodríguez. Bendito sea el nombre de Dios que nos está concediendo todavía tener con nosotros a este hombre tan valioso y que ya tiene 90 años, hermanos. Así que ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Que el Señor le siga bendiciendo y ayudando a él, a su esposa y a toda la familia. Oremos por el señor Alberto Enrique. Este es el nombre de la persona que había extraviado. El señor Alberto Enrique es un compañero de trabajo del esposo de nuestra hermana María Laura Padilla. Y se encontraba o se encuentra todavía muy delicado de salud. No he sabido nada más, pero estamos confiando en que la misericordia de Dios alcance a este señor Alberto Enrique y obre en él la sanidad para gloria y alabanza del Señor, para que él tenga también un testimonio en su vida del amor de Dios que quiere salvarle. También, amados hermanos, recordemos a Angie, la vida de nuestro pastor Robert Cabello, que también ha de ser sometida a cirugía dentro de poco. Que Dios guíe y guarde esa cirugía. También por su tía, Angélica, que ha sido operada recientemente de un cáncer de mama y se está recuperando. Y la mamá del pastor Jimmy de Laredo, que también ha de ser sometida a operación dentro de muy poco, con asuntos relacionados a la respiración, problemas respiratorios, no sé exactamente, pero Dios conoce todo esto y queremos respaldar a nuestros hermanos en oración. Hay muchísimas otras cosas, uno se olvida a veces de los nombres. Casi siempre estamos escuchando de situaciones que se dan en otros países donde hay muchos pastores que han fallecido, su familia necesita nuestras oraciones, hay otros que están todavía enfermos. Oremos para que Dios extienda su misericordia. Y recordemos también, como pedí el otro día, orar por mi hija, Abigail, que se está recuperando también del COVID. Hasta ahora pues todo va bien y confiemos en que así siga. Gracias, hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana preciosa, porque tú eres nuestro Dios, que nos has alcanzado con tu misericordia y tu gracia, Señor, cuando creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Gracias por el llamado o el desafío que nos hace tu palabra, a tener fe en lo que tú has dicho, a guardar y amar lo que tú has dicho y a compartir con otros lo que tú has dicho. Yo te pido en esta mañana que nos ayudes a ser exponentes de tu palabra con todo celo y fervor en nuestros corazones. Padre, yo te ruego por las peticiones de mis hermanos, que tú te glorifiques en la necesidad de cada quien. Intercedemos por Guadalupe Moreno una vez más y rogamos que su recuperación sea pronta, Señor, y satisfactoria. Bendice a nuestro hermano que
Sin duda esto también ha sido un milagro tuyo por su avanzada edad y por la complicación que tenía de salud con relación a su vesícula, Señor, y que no podía ser operado por la condición de su corazón. Sin embargo, tú permitiste que este equipo médico le dieran un medicamento que le ayudó a comenzar a recuperarse. Sigue obrando en su vida. Pedimos por el señor Alberto Enrique. Tú conoces la situación delicada de salud de esta persona. Padre, no sé si él tendrá conocimiento de que se está orando por él, pero yo te pido que tú trates con él, Padre Santo, no solo en relación a la salud, sino de su cuerpo, sino en relación a la salud de su alma, y que él pueda volver sus ojos a ti. Usa a nuestros hermanos Padilla para testificarle, Señor, de tu amor y de tu poder, de tu gracia salvadora. Te pedimos, Padre, también por nuestra hermana Coral Rubio. Esperamos en ti de que todo haya salido satisfactoriamente, Señor, en esta operación, y rogamos por su pronta recuperación, Señor. Ayúdale, guárdale en medio de este proceso. Te damos gracias, Padre, por ella. Te pedimos por Angie, la hija de nuestro hermano Robert Cabello, que también ha de ser intervenida. Padre, que tú uses a estos médicos para que traigan, Señor, a través de ti la sanidad, o tú a través de ellos la sanidad, Señor, para esta mujer, que ella pueda, Padre Santo, salir bien de esta operación y recuperarse pronto. También pedimos por la tía de nuestro hermano Pastor Robert, que ha sido operada, Señor, la señora Angélica, que ella pueda recuperarse bien, pueda tener paz en su corazón y una alabanza, una canción nueva para ti. Así pedimos por la mamá de nuestro hermano Pastor Jimmy. Padre, tú sabes cuál es la situación de ella y exactamente de qué va a ser operada, pero rogamos en el nombre de Jesús que tú le asistas, Padre Santo, que ella pueda estar confiada, reposada en ti, y tú uses a esos médicos para que la operación sea un éxito. Bendice la vida de ella, de toda su familia, de nuestro hermano Pastor, Señor, que pueda estar confiado, seguro de que su mamá va a estar bien. Así, Padre, rogamos por nuestra hermana Esmeralda Dana. Tú conoces la situación de ella. Estaba viendo allí en el Facebook, Señor, que no está durmiendo adecuadamente. Rogamos, Padre Santo, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, inunde los pensamientos y el corazón de mi hermana. Que ella pueda descansar, Señor. Sabemos la dificultad que ella está teniendo, Señor, el sufrimiento que hay en ella en estos días de duelo. Pero nada es imposible para ti. Rogamos que tú obres en ella, que seas con la operación que está pendiente, que esto pueda ser solucionado, para que también esto traiga paz a ella y no tenga esta preocupación, Señor. Pon tu mano sobre nuestra hermana, sobre sus hijos, sobre toda la familia, Señor, de nuestro hermano Bobby, que en paz descanse, Señor. Así, Dios, te agradecemos por todo lo que haces y todo lo que harás en nuestras vidas. Te pido por mi hija, Señor, que tengas compasión de ella y permitas que no haya ninguna complicación con este virus y pueda salir pronto de esta situación. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por todas tus bondades. Recordamos una vez más a Carlos Menchaca, Señor, y a Norma Escobedo, y estamos esperando, Señor, noticias de que tú estás obrando en sus vidas. Glorifícate, sobre todo, Señor, en el conocimiento que puedan adquirir de ti, la revelación que puedan tener de ti en sus corazones. Gracias te damos, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Y oh Padre Santo, nos gozamos en ti. Oramos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por escuchar. Y pues nos vemos, si Dios lo permite, a las 7 de la noche con el estudio de la palabra de Dios. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.